Buenas tardes, el día de hoy presentaremos el tema de aspiración de secreciones por técnica abierta y cerrada. Empezaremos viendo qué es de esta manera. Bueno, la aspiración de secreciones va a consistir en la eliminación de las secreciones, ya sean nasofaringeas, orofaringeas y bronquiales, retenidas pues en los distintos aparatos que se le colocan. Esto va a ser a través de un equipo aspirador especialmente diseñado para este fin. En este caso vamos a tener dos técnicas, la cual va a ser abierta y cerrada. En la cerrada, la aspiración de secreciones en pacientes van a ser que son sometidos a ventilación mecánica, en la que no sea precisa desconectar el circuito del respirador, y en cambio la abierta va a ser la introducción de catéter o sonda de aspiración. Va a ser de un único uso y para ello va a ser indispensable desconectar al paciente del respirador, además de que se requiere de dos operadores para realizar este procedimiento. Veremos algunas de las prevenciones que se pueden evitar para que no sufra el paciente otra enfermedad. Pero mire, por ejemplo, en este caso se debe realizar cada vez que la persona tose y movilice secreciones o lo noten con dificultad respiratoria, o haya cambio en la coloración de la piel, escuchen ruido de secreciones bronquiales o perciban fermitos en el tórax palpables. Tenemos a la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. En estos, la ventilación mecánica va a ser de mucha utilidad. Sin embargo, durante la intubación endotraqueal se pierden mecanismos de defensa se pierden mecanismos de defensa como son la tos, ya que introducen el aparato, entonces no es posible que cada persona pueda sacar las secreciones por sí misma, y es por eso que se utiliza esta aspiración de secreciones. Para esto tenemos que cuidar nuestra higiene de manos, el uso de guantes y cubrebocas. La higiene de manos sería en los 5 momentos. También elevar la cabecera del paciente de 30 a 45 grados en adultos y de 10 a 15 grados en neonatos. Tenemos que hacer una evaluación diaria del tubo endotraqueal y también verificar que no haya secreciones que impidan el reflujo de aire. También el aseo oral, que va a ser muy importante para guardar la integridad del paciente. Tenemos que hacer de manera concreta y con cuidado el drenaje de secreciones endotraqueales con sistema cerrado. Uso de humedad activa o pasiva. Se presentan en pacientes con asistencia mecánica la ventilación a su antecedente por lo menos en 48 horas. Después vamos a decir el procedimiento para la instalación del tubo endotraqueal, el cual va a ser el siguiente. Primero te tiene que hacer una higiene de manos aplicando los 4 momentos. Al momento de la intubación tenemos que colocar una mascarilla N95, gafas de protección y guantes estériles. Tenemos que utilizar vía orotraqueal. También en caso de tratarse de procedimiento electivo tenemos que solicitar al paciente realizar higiene bucal previa, ya sea con clorexidina al 0.12%. También utilizar material estéril y también equipo estéril de intubación. Tenemos que utilizar circuitos de ventiladores estériles y que estos sean desechables. También verificar que la fijación del tubo endotraqueal disminuya su movilidad y no vaya a generar una extratubación. O sea, que no se tiene que salir el tubo endotraqueal, porque pues esto sería un gran peligro para el paciente y se tendría que hacer todo desde el principio. Después vamos a tener la vigilancia en el mantenimiento para la ventilación mecánica, la cual en este caso incluye circuito de ventilación. En esto tenemos que evitar condensación de agua, mantener el circuito de ventilación libre de agua. Tenemos el manejo de la humedad, en donde tenemos la activa y pasiva. La activa nos recomienda que tenemos que evitar condensación de agua con un adecuado manejo de la temperatura en general. Y la pasiva va a realizar el cambio de filtros en humidificadores. Tenemos al ventilador, se va realizar periodos de suspensión de la sedación y también los cuidados en la terapia inhalada. En este caso, utilizar puertos en los circuitos para la aplicación de medicamentos con inhalador de dosis media.
Vamos a tener el retiro del equipo endotraqueal y esto se tiene que hacer primero con la aspiración de las secreciones y posteriormente pues tenemos que verificar al paciente cómo está colocado, que no le haya generado alguna úlcera y pues quitaremos la fijación que hayamos colocado y procederemos a retirarlo, verificando que pues no haya visto extravasación. Después vamos a tener a las consideraciones con tubos endotraqueales. Para esto pues tenemos que evitar la intubación y utilizar ventilación no invasiva, siempre sea posible. También a ser posible utilizar tubos endotraqueales con salida de drenaje de secreciones subglóticas en pacientes que necesiten intubación durante más de 48 horas. Elevar la cabecera de la cama de 30 a 45 grados. No es recomendable utilizar sedantes en ventiladores. Tenemos que evaluar la posibilidad de extubación, o sea, no tendría que extubarse el paciente, por eso tenemos que estar en constante vigilancia para que esto no ocurra. También tenemos que prestar cuidados orales asépticos, esto se va a realizar con guantes limpios, no estériles. Y cambiar circuito de ventilación solo si ese podría tener una suciedad visible o un mal funcionamiento. En este caso vamos a tener dos técnicas, el sistema abierto y el cerrado. Empezaremos por el sistema abierto. Bueno, el sistema abierto, al interrumpir la asistencia respiratoria, va a favorecer la pérdida del volumen pulmonar. Así va a provocar un colapso alveolar. Podría ser que aumente el riesgo de hipoxia con mayor tiempo de desconexión del respirador. La técnica requiere de dos operadores. El procedimiento de aspiración con el circuito abierto va a consistir de esta manera. Primero el personal tiene que lavarse las manos con antiséptico, valorar clínicamente la necesidad de aspiración, tenemos que determinar el calibre de la sonda, disponer de los elementos necesarios en la unidad. Esta técnica de abierta tiene que realizar entre dos personas para que así se evite la extubación del paciente, para que mantengan su estabilidad y favorezcan la esterilidad del procedimiento. Tiene que realizar contención o arropamiento antes de la realización de la técnica para que pues esto no perjudique más al paciente. Pues ya una vez hecho esto, tiene que medir la longitud de la sonda de aspiración que será introducida y te tiene que colocar guantes en ambas manos, recordando que la mano que tocará la sonda de aspiración debe permanecer estéril, siempre estéril. Recibirá el catéter y lo va a sostener manteniendo las condiciones de esterilidad. Luego va a tomar la sonda de aspiración con ambas manos sobre la medición registrada en la unidad del paciente, marcando la medida a introducir con una pequeña marca con cinta adhesiva sobre la sonda. Luego tiene que conectar la sonda a la tubulatura de aspiración. Posteriormente comprimirá la válvula de control y ajustará el nivel de presión negativa del vacuomanómetro. Tiene que utilizar una presión de aspiración de entre 50 a 80 mililitros de mercurio, miligramos de mercurio. Tiene que monitorear los signos vitales, como lo son la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial y la saturación de oxígeno, siempre para que el paciente se encuentre estable. Después tiene que desconectar el TET del circuito del respirador e introducir la sonda de aspiración hasta la marca establecida. Una vez ya que la introdujo, tiene que aplicar presión negativa y retirar la sonda suave y rápidamente. Este procedimiento no debe superar los 8 segundos desde que se desconectó la boquilla del circuito hasta que se conecta. Tiene que evaluar la respuesta al procedimiento y posterior auscultar los campos pulmonares para evitar la necesidad de repetir el procedimiento. Después, si requiere instalación, desconectar el respirador e instalar 1,01 mililitros por kilogramo de solución fisiológica. Ya una vez hecho esto, registrar la cantidad y características de las secreciones y tiene que descartar la tubulatura de aspiración y realizar la higiene del frasco de aspiración según pues cada servicio. Posteriormente tenemos la otra técnica que va a ser la técnica cerrada, que va a consistir en esta manera. Bueno,
El circuito cerrado, la técnica cerrada esto va a hacer que no suspende la asistencia respiratoria, va a disminuir los efectos adversos en pacientes con patologías agudas que requieren presiones elevadas de alta frecuencia de óxido nítrico, a prevenir el colapso de las vías aéreas y los alvéolos. Esta pues va a requerir de un solo operador, y el circuito cerrado de aspiración va a mejorar la eficacia de la técnica y disminuir el tiempo en enfermería. Bueno, pues el procedimiento para el circuito cerrado va a ser valorar clínicamente la necesidad de aspiración. Tiene que seleccionar la medida adecuada del catéter de aspiración y el dispositivo en Y. Tiene que retirar el adaptador o boquilla original del TED y reemplazarlo por un dispositivo en Y. Tiene que reconectar nuevamente el circuito del respirador y conectar el dispositivo de la sonda de aspiración a la entrada secundaria de la pieza en Y. Tiene que conectar el circuito de respirador a la entrada principal, monitorear siempre los signos vitales, rotar y comprimir la válvula de control simultáneamente, ajustando el nivel de presión negativa del vacuonómetro. Tiene que utilizar una presión de aspiración de entre 50 a 80. Tiene que liberar la compresión de la válvula de control y realizar la medición de la longitud del catéter al introducirlo por el TED, que va a ser de suma importancia. Tiene que sujetar la pieza en Y con una mano e introducir el catéter con el índice y el pulgar de la mano puesta hasta que la medida estipulada a la altura de la bifurcación de la Y. Después tiene que liberar el catéter y comprimir la válvula de control para que se puedan aplicar aspiración por un periodo máximo de 3 segundos. Posterior, retirará el catéter suave y rápidamente hasta que la marca de color negro en la punta del catéter quede dentro del domo. Y después pues va a rotar la tapa de control para asegurar el cierre de la aspiración. Por último, tiene que ocultar campos pulmonares y repetir el procedimiento pues según sea necesario, cuántas secreción tenga el paciente. Tiene que evaluar la respuesta al procedimiento y pues tiene que, pues por último, de ser necesaria la instilación, pues se va a realizar también con 0.1 miligramos por kilo de solución fisiológica con una jeringa de 1 mililitro. Pero esto va a ser la técnica cerrada. Por lo que vemos, se ve una técnica un poco más rápida y fácil, pues ya que no requiere de dos personales de la salud, pero pues para ella también tenemos que seguir muchas medidas de seguridad para el paciente para que no suceda otra complicación. Sería todo. Muchas gracias.